decía mi papá, hemos estado llevando esto que hemos estado viendo de los acontecimientos recientes que hemos estado viendo que están pasando, ¿no? Y me siento un poco, te dicen cuando vas a clases que nunca te disculpes cuando tú vas a predicar. Pero en esta tarde siento la necesidad de decirles que estoy nervioso por el tema que voy a exponer, porque es un tema que no es tal vez algo que queremos escuchar, no es algo que tal vez la iglesia muchas veces digiere bien o que quieren estar escuchando, pero la verdad es que todo lo que está en la Biblia es algo que debemos de escuchar. Todo lo que se encuentra desde Génesis a Apocalipsis es algo que la iglesia debería de estar escuchando todo el año. Entonces, a raíz de los acontecimientos que hemos estado viendo recientemente, a raíz de estas catástrofes que estamos viendo, ¿qué es lo primero que pasa con nosotros los cristianos? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Muchas veces viene un miedo, vienen nervios, viene un tipo de congoja que no nos tiene tranquilos, no nos tiene con calma. Y es que no podemos ignorar las señales que estamos viendo. No podemos pasar por alto esas señales que estamos viendo. Nunca antes en la historia de la humanidad, en menos de 3 semanas, habíamos visto tantas catástrofes. Nunca, hice mi tarea, de verdad. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos visto tanta catástrofe en menos de 3 semanas. Y lo primero que viene a nosotros como cristianos es pensar en el fin de los tiempos, ¿cierto o no es cierto? Rápidamente es pensar, híjole, ya está cercana la venida del Señor. Y si hay algo que no podemos ignorar dentro de nuestra fe, dentro de lo que nosotros como cristianos creemos, es que no nos es suficiente con creer en que Jesús vino a la tierra hace más de 2000 años. No nos es suficiente creer que Dios se encarnó, se hizo hombre para venir a vivir entre la humanidad y morir por nuestros pecados. No nos es suficiente creer que Jesús vino, murió y resucitó, porque si nosotros creyéramos hasta ahí, nuestra fe sería una fe incompleta. No nos es suficiente obtener una salvación a través de un sacrificio. A lo que quiero yo llevarlos es que no me es suficiente creer en la primera venida de Jesús si yo no creyera en la promesa que Jesús nos da en la Biblia de que Él va a volver por nosotros. El que yo crea solamente que Jesús vino sería como estar creyendo en cualquiera de ustedes si yo no creyera que Él volverá por mí. Ahora, yo recuerdo cuando yo era pequeño, hace poquito, a nosotros se nos asustaba con este tema. Yo recuerdo que a nosotros se nos infundía un cierto miedo, el cual provocaba en nosotros hacer obras por conciencia. Nuestras obras no dependían de un amor mutuo, sino de una conciencia que decía, bueno, pues no me quiero quedar. Orábamos, buscábamos a Dios, ni siquiera sabíamos lo que decíamos, pero no nos queríamos quedar. Y infundían un cierto miedo a nuestras vidas, diciéndonos que si no te arrepientes te vas a quedar pecador, hijo de Satanás. Y eran cosas que como niños nos asustaban, como adolescentes era inconcebible escuchar esas. Yo me acuerdo un día empezaron a hablar de eso y le dije a la maestra, ¿puedo ir al baño? Y nunca regresé a la clase, porque ya sabía que al día siguiente yo no iba a querer salir de la esquina de mi cuarto. Pero si algo estoy seguro es de que la segunda venida de Cristo no debería de ser un acontecimiento que nos debería de alarmar. Hay una mala concepción en la iglesia de que la segunda venida de Cristo es algo que nos debe de alarmar. Si hay algo que usted y yo como cristianos estamos esperando,
es la segunda venida de Cristo. ¿Cierto o no es cierto? Si hay algo por lo cual tú y yo venimos a este lugar, buscamos de Dios, lo alabamos como un cuerpo que somos, le buscamos, tenemos una vida que le da la honra a Dios, no es por limpiar nuestra conciencia, no es por querer sentirnos bien nosotros con nosotros mismos, es porque queremos verle cara a cara. Es por eso que tú y yo le buscamos. Si tú tenías otra concepción del cristianismo, tal vez de limpiar tu conciencia o de ser una persona buena, tienes una mala percepción del cristianismo. La meta de todo cristiano es ver a Jesús cara a cara. Entonces, el que tú empieces a hacer obras por conciencia y no por fruto, te convierte en una persona que se está queriendo ganar la salvación, cuando la salvación Jesús ya la pagó por nosotros. Pero es necesario que nosotros aceptemos a Jesús en nuestro corazón. La segunda venida de Cristo es nuestra graduación. Es el momento en el que podremos decir: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Ahí está la clave. Si tú has guardado la fe, Cristo viene por ti. Ese día nosotros, dice la Biblia, que nosotros le vamos a ver tal cual es, le vamos a ver cara a cara, y así, con esa autoridad que Él tiene, nos va a ver y nos va a decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu salvación. Qué maravilloso va a ser eso. Cuando yo pienso en eso, mi corazón se llena de alegría. Mi corazón se llena de emoción, saber que algún día voy a ver a esa persona a la cual yo adoro, a esa persona por la cual yo vivo, cara a cara. Si eso no produce una emoción en ti, si eso no produce alegría en ti, tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo como cristianos. Y aunque esto no debería de ser un acontecimiento alarmante, Jesús nos deja ciertos acontecimientos que han de pasar antes de que venga el día en que Él venga por nosotros. Y si nosotros vamos a Mateo 24, vemos ahí toda una lista de cosas que Jesús dice que van a suceder antes del día que Él venga. Pero hay algo que a mí me gusta, y sé que el pastor el otro día habló de esto, pero quiero darle otro enfoque. En Mateo 25 Jesús habla de su segunda venida y Él usa como ilustración una boda. Lo conocemos como la parábola de las 10 vírgenes. Él usa como ilustración una boda y está en Mateo 25 del 1 al 13. ¿Les parece si lo leemos? Ok, dice Mateo 25 del 1 al 13. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Juntamente con sus lámparas dice, y tardándose el esposo, cabecearon las insensatas. Tardándose el esposo, cabecearon las insensatas. Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no les falte ni a nosotras ni a ustedes, vayan con quien lo venden y comprad para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar,
Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos de tener en cuenta que Mateo 25 viene después de esa serie que les digo que él menciona de cosas que han de pasar antes de ese día. Entonces esta parábola termina este asunto. Él dice: ha de pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero el día en el que yo venga será semejante a 10 vírgenes, y empieza a contar Jesús esta parábola. Ahora, esta historia o esta parábola es un mensaje profético sobre lo que espiritualmente va a suceder en estos tiempos finales. Esta historia depende de una costumbre judía. Jesús está hablando de una boda judía. No está hablando Jesús no menciona ningunas arras, no menciona ningunos listones, no menciona cojines, velas, sales, no menciona nada al respecto. Entonces Jesús está hablando conforme a su contexto. Jesús era un judío y él está hablando de una boda judía. Entonces es necesario que para que nosotros entendamos esta historia, comprendamos los simbolismos, el contexto y lo que se llevaba a cabo en estas bodas. Los historiadores los que estudian las temporadas, los tiempos de Jesús, dicen que cuando una pareja se casaba no se iba de luna de miel, sino que esta pareja estaba en la casa y por una semana las puertas de su casa estaban abiertas para sus amigos. Pero a estas fiestas solamente venían los amigos más íntimos de la pareja. Durante esta semana tenían la puerta abierta y a ellos se les daba un trato especial. Inclusive hasta a ellos se les refería como príncipe y princesa. O sea, era una semana muy dichosa para esta nueva pareja. Les decía, a estas celebraciones solamente venían los amigos más íntimos de la pareja. Entonces lo que Jesús está contando no es una historia imaginaria. Si nosotros entendemos el contexto de las bodas judías, entendemos que Jesús está hablando un relato que de verdad pasaba. Entonces, otra de las cosas que se hacían en las tradiciones de las bodas judías era que por ciertas semanas atrás, antes del día de la boda, 10 vírgenes que eran escogidas por la novia venían a cuidar de la novia, venían a encargarse de ella, a prepararla para llevarla a un cuarto en la cual el mero día de la boda iba a llegar el novio y la iba a sacar para comenzar las fiestas. Entonces el día que las dejaban ahí la novia, estas 10 vírgenes salían con una antorcha a pararse afuera de la puerta donde iba a llegar el novio. Era así estilo como las aviones el día de hoy. Tú llegas las aviones saben dónde deben de aterrizar. Aparte de que ya tienen un GPS y todo ese sistema, ellos se basan en luces que los están esperando abajo. Era algo así lo que pasaba en aquellos tiempos en las bodas. Y cualquier virgen que no tuviera su lámpara encendida, su antorcha encendida, no podía participar del escoltado ni de las fiestas. Entonces estas personas eran excluidas de la boda. Ahora, con esto en mente es que podemos entender un poco más el corazón de Jesús cuando Él empieza a contar este relato. Ante los ojos de Jesús, ante el corazón de Jesús, ¿qué significan las 10 vírgenes? Para nuestro día de hoy, 10 vírgenes son 10 personas creyentes que conocen de Jesús, que conocen el Evangelio. Son 10, le podemos llamar así, 10 cristianos. Y lo vemos en 2 Corintios 11:2.
donde Pablo le escribe a la iglesia de Corinto diciéndoles: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo marido, para presentarlas como una virgen pura a Cristo. Hablando normalmente para nosotros, ¿qué es una persona virgen? Una persona virgen es la que no ha tenido relaciones, es una persona que se mantiene pura, sin mancha. Eso es para nosotros una persona virgen. ¿Y qué entonces es un cristiano virgen? Si estas vírgenes nos representan a nosotros, ¿qué es un cristiano virgen? Un cristiano virgen es aquel creyente que no ha tenido relaciones con el mundo. Es aquel creyente que se ha arrepentido y que ha dado la espalda al mundo. Es aquel creyente que ha aborrecido los placeres del mundo. Eso es lo que representa un cristiano virgen. Pero vemos que 5 vírgenes eran sensatas y 5 vírgenes eran imprudentes. ¿Qué es entonces? Si es posible, ¿cómo puede ser esto posible si se supone que las 10 eran creyentes? Pues aunque 5 eran vírgenes prudentes, esas 5 son personas que han llevado su vida de oración, las que mantienen una relación con Jesús, con Dios a través de Jesús. Son esas personas que su búsqueda devocional y su entrega son diarias, que su consagración son diarias, que su vida depende de predicar el evangelio a los demás, no solamente de disfrutar el evangelio. Son esos creyentes que su arrepentimiento ha sido genuino. Son esos creyentes que han sido transformados por dentro, y no solamente por dentro, sino también por fuera. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué son las 5 vírgenes insensatas? Son aquellos cristianos creyentes que tienen amistad con el mundo. Son aquellos cristianos creyentes que no se están guardando puros, que no se están guardando sin mancha. Son aquellos creyentes que están coqueteando con el mundo carnal. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son aquellos cristianos creyentes que están apagando el espíritu que fue depositado en ellos. Y si tú te relacionas tal vez con alguna de estas cosas, con todo el amor que existe en mi corazón te lo digo, ten cuidado, porque la Biblia te describe como un adúltero espiritual. Dice Santiago 4:4: adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú encuentras alguna de estas cosas en tu vida, ten cuidado. Es un foquito al cual le tenemos que poner atención. En esta narración Jesús dice: y las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Las 2 tenían lámparas. Los 2 grupos tenían lámparas. ¿Qué significa para nosotros las lámparas? A la luz de la palabra, dice en el Salmo 119, dice: lámpara es a tus pies, ¿qué? ¿A mis pies qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Las lámparas significan la palabra de Dios. Es decir, estas personas conocían de Dios, conocían el evangelio, conocían acerca de Jesús,
O sea, ellos tenían, hoy en día son las personas, los cristianos que conocen de Dios, conocen de Jesús, el Evangelio, tienen una Biblia, vienen a la iglesia, pero al salir de la iglesia su vida no tiene ningún impacto. Entonces, con esto en mente, ¿qué es lo que hacía una diferencia entre los dos grupos? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes? El aceite es lo que hace la diferencia. ¿Y qué es lo que significa el aceite? El aceite para nosotros es la vida espiritual. Entonces, con esto en mente, ¿por qué es que las prudentes les dicen a las insensatas: vayan con los que venden el aceite? ¿Acaso nosotros podemos comprar la vida espiritual? Si nosotros vamos al relato del mago Simón del libro de los Hechos, él ve a los apóstoles haciendo señales, haciendo milagros, prodigios, y él les dice: hey, ¿cuánto te doy para yo tener ese don que tú tienes? ¿Cuánto necesitas para yo poder tener ese mismo espíritu que está en mí? Y Pedro le dice: perezcas tú con tu dinero. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros no podemos comprar el Espíritu Santo. Entonces significará que eso es la vida espiritual. Tal vez con dinero tú y yo no podemos comprar una vida espiritual, pero sí hay un precio que pagar. Pero ¿cómo si Jesús ya pagó ese precio? Bueno, no nos podemos quedar ahí. Jesús no te tuerce la mano para ir en contra de tu naturaleza pecaminosa. El precio a pagar es que tenemos que ir en contra de nuestros deseos carnales. Tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza y rebelarnos al pecado. Ese es el precio que tú y yo tenemos que pagar para poder tener una vida espiritual. Que ir en contra de nuestros deseos carnales es buscar de Dios diariamente. Pablo dijo en Romanos 7: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque encuentro que queriendo hacer lo bueno, no lo hago, sino que hago lo contrario. Porque hay una ley en mis miembros que es más fuerte que yo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo continúa diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no fuera por Jesucristo, nosotros no podríamos ir en contra de nuestros deseos carnales. Pero mientras nosotros no decidamos tener una relación con Jesús, la cual nos hace apartarnos del pecado, lo buscamos diariamente, nos mantenemos en comunicación con Él, nos permite tener una vida espiritual. Ahora, hace unas semanas, si no mal recuerdo, más o menos un mes, el pastor nos habló de la misma parábola, y él se enfocaba en la parte donde dice que habiéndose tardado el novio, cabecearon todas. Para los que no estuvieron aquí, él fue así bien rápido, lo voy a decir. Él dice: vamos, la iglesia, vamos a pasar por un adormecimiento espiritual. No es los que están llenando su lámpara de aceite, no es los que no están, todos. Dice: habiéndose tardado el novio, cabecearon todas. Creo yo, con toda la confianza que tengo en Dios, que es necesario que la iglesia despierte. Estamos viendo de verdad tantos acontecimientos. Es necesario que la iglesia despierte. Porque aunque nosotros, cuando el mero día Jesús nos diga: entra en el gozo de tu salvación, ay, qué suave va a ser para nosotros eso. Pero muchas personas alrededor de nosotros no van a poder escuchar eso. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormido y está durmiendo y ha dejado de predicar. Pareciera que la sal está perdiendo su sabor. La iglesia
ha detenido su propósito en la tierra, que es el predicar el evangelio. Con todos estos acontecimientos, el mundo completo quiere escuchar el mensaje de esperanza que tenemos nosotros. Tanta gente allá afuera que está siendo atacada, que están pasando todos estos acontecimientos, necesitan saber que existe una esperanza. Necesitan saber que esta leve tribulación momentánea no se ha de comparar con la gloria venidera. No sé cuántos vieron el otro día una publicación que hizo la iglesia en Facebook. A mí me encanta ese versículo porque dice una verdad. La creación anhela. Ese versículo dice que la creación aguarda con ansias. Es decir, la creación anhela, la creación desea la manifestación de los hijos de Dios. Necesitan allá afuera que nosotros les llevemos ese mensaje. Porque si nosotros nos lo quedamos para nosotros mismos, orar no te basta, orar no te es suficiente. Y no estoy desacreditando el poder que tiene la oración, porque yo mismo he sido testigo del poder que tiene la oración. Pero Jesús no nos dijo: oren por las personas de todo el mundo, y oren que se conviertan, y oren que se bauticen. ¿Verdad que Jesús no dijo eso? Jesús dijo: vayan por todo el mundo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Abraham, yo no puedo ir a todo el mundo. Pues sí, pero tú tienes un mundo alrededor de ti. La iglesia ha caído en un error de creer que el evangelismo debe de ser un evento. A mi papá le preguntan tantas veces: oiga, pastor, ¿cuándo vamos a hacer una campaña evangelística? ¿Cuándo vamos a salir a evangelizar? Ese ha sido el talón de Aquiles de la iglesia. Querer salir a evangelizar cuando la iglesia puede evangelizar al salir. La iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia somos tú y yo. Y créeme que una vez que estamos afuera de estas cuatro paredes, podemos nosotros llevar el mismo mensaje que se nos da aquí adentro. Dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Pero la iglesia ha dejado de predicar. ¿Y por qué es que la iglesia ha dejado de predicar? Porque la iglesia se ha convertido en esas 5 vírgenes insensatas que no están llenando su vida de aceite, que no están llenando su lámpara de aceite. Nosotros debemos de ser ahora esas lámparas. Dice la Biblia que una lámpara no fue hecha para ponerse debajo de una mesa. Y es lo que nosotros estamos haciendo con el evangelio. Es una lámpara, es una luz que trae esperanza en la oscuridad. Y nosotros, por dejar de predicar ese evangelio, estamos poniendo la lámpara debajo de la mesa. ¿A raíz de qué? De ser insensatos, de estar teniendo relaciones con el mundo, de estar en adulterios, en fornicaciones, en borracheras, en todas esas cosas que menciona la Biblia. Por eso es que hemos dejado de predicar el evangelio. Qué feo, qué horrible va a ser que ese día Jesús nos diga: vete, no te conozco. ¿Por qué? Porque teníamos tan segura nuestra salvación, ¿verdad? Que ya decíamos: pues ya, no es por obras. Que decíamos: no, pues no necesito ya hacer yo nada, yo ya estoy dentro, ya me importan un comino los demás. Para eso no fuiste llamado. No fuimos llamados para esconder lo que nosotros tenemos. Pero lo hemos hecho porque hemos olvidado alimentar esa vida espiritual. Dice la Biblia que el que piensa en cosas de la carne anda en cosas de la carne. Hemos suplantado nuestra necesidad espiritual por
cosas carnales. Por tener todo a la moda, por tener todo, pues ellos están haciendo esto, nosotros también lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Acaso nos basta con tener ya la lámpara? Es decir, ¿acaso te basta con conocer de Jesús? Hay una realidad bien triste. Conocer de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús. Esa es una realidad bien triste. Yo me encuentro con cristianos que conocen de Jesús pero no conocen a Jesús, porque no están llenando diariamente su lámpara de aceite. Se pueden llenar de información bíblica, sí, de esos hay demasiados. Hay demasiados que te recitan la Biblia de pies a cabeza, mas sin embargo son tan conocedores de la Biblia que no les alcanza para ir a hablar allá afuera de Jesús. Yo no sé tú, pero yo quiero ser de esas personas que teniendo su lámpara encendida puede entrar a las bodas del Cordero. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser de esas personas que se desviaron yendo por otro lado, olvidándose que el propósito estaba en hablar de Jesús. Pónganse de pie, por favor. Lo único que va a mantener nuestra lámpara encendida es nuestra búsqueda de Dios. Lo único que va a mantener nuestra lámpara encendida es llenarnos del Espíritu Santo. Porque de otra manera, discúlpame que te lo diga de esta manera, pero estás fracasando en tu intento de ser cristiano. Porque el que tú vengas a la iglesia no te hace cristiano. El que yo vaya a la Cadillac no me hace una Escalade. Y de verdad, todo esto que te estoy diciendo te lo digo en amor, porque yo creo que es necesario que despertemos. Yo creo que es necesario que dejemos de llenar nuestro ego de cosas carnales. De verdad te lo digo de todo corazón. Porque amo a Cántico Nuevo, porque amo a Dios. Primero que nada, porque yo amo a Dios, es necesario que yo te diga lo que dice su palabra. Pero solamente va a ser posible si nosotros llenamos nuestra lámpara del aceite de Dios.